El tema de hoy es muy importante. Una demanda presentada ante el Tribunal Constitucional alemán ha dejado en suspenso la ratificación del Fondo Europeo de Recuperación, ese paquete de 750.000 millones de euros que incluye la emisión de deuda común y de la que dependemos todos los europeos, especialmente los españoles. Pero déjame que te diga que al final de este vídeo te voy a comentar una noticia impactante y además te voy a hacer dos preguntas, que para mí son muy importantes. No obstante, ahora vamos con el tema de hoy. Como te decía, el Fondo de Recuperación Europeo está todavía en suspenso. No se sabe cuándo va a llegar a los países, porque en lugar de la esperada luz verde al proceso de ratificación que tenía que emitir el Tribunal Constitucional alemán, este va a evaluar ahora una demanda que lo podría dejar en suspenso. ¿Cómo nos va a afectar esta decisión de suspender de momento la tramitación de los fondos? Pues puede afectarnos de lleno en la estrategia económica que tiene el gobierno, pues contaba con 27.000 millones para ya mismo, de los 72.000 acordados que tienen que llegar antes de 2023. Algo indispensable para poner en marcha el plan de recuperación, ese que está previsto dentro de los presupuestos generales del Estado. Y aquí viene el primer problema. Esta primera partida de 27.000 millones debía ser utilizados para aliviar las principales consecuencias negativas derivadas de la crisis que llevamos en estos últimos meses, para generar, además, 800.000 puestos de trabajo que tanto se necesitan. Si el dinero no llega este año, España deberá anotarse esta cuantía como déficit y realizar financiación a través de deuda pública. Además, esto sería en un escenario en el que ya se supera una deuda que más o menos está sobre el 120% del PIB. Pero imaginemos que esos 140.000 millones de euros, a repartir en varios años, van a llegar a tiempo. Vamos a ponerlo. La cuestión no es la cantidad, sino si ese dinero será bien utilizado. Los fondos desembarcarán tarde, eso ya lo sabemos. Tercer trimestre como mínimo. Y además veremos si, para entonces, la vacuna está bien implementada y ha llegado a la mayoría de la ciudadanía. El problema añadido es que no tiene ninguna pinta de que se vayan a gastar bien esos millones que tienen que llegar de Europa, o ni tan siquiera que se vayan a gastar todos esos fondos. Recordemos que España ha sido muy mala en eso de invertir fondos europeos. De hecho, solo ha ejecutado el 39% de los fondos estructurales que la Unión Europea nos ha ido dando en los últimos años. Siempre hemos tenido problemas para gestionar las ayudas que nos llegaron de Europa. Hasta casi finales del 2019, España solo había ejecutado el 39% de los fondos estructurales que se nos han concedido desde la Unión Europea. Y aún más grave, teníamos casi un 20% de esas ayudas todavía pendientes de asignación. De los cerca de 56.400 millones de euros que han venido de los fondos estructurales concedidos a España entre 2014 y 2020, solo se habían gastado 22.000 millones de euros. Y otros tantos estaban en trámite, otros 11.275 peligraban porque ni siquiera se habían asignado a ningún proyecto. Deberíamos preguntarnos a qué se debe y cómo lo vamos a solucionar. Apunto dos motivos. El primero, la excesiva burocracia, y el segundo, las dificultades financieras de muchas comunidades autónomas. Como se trata de proyectos cofinanciados, muchas comunidades nunca han tenido el suficiente músculo financiero para afrontar esos proyectos y ahí se quedan parados. Si esos fondos son para darle la vuelta a esto, deberíamos localizarlo en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, eso que llamaban España puede, para acceder a los recursos del programa europeo Next Generation de la Unión Europea. La idea es crear 800.000 puestos de trabajo en sectores innovadores, los que implican coordinación, mejor legislación laboral, la capacidad de generar y gestionar proyectos para absorber esos millones a medida que lleguen, y la capacidad de garantizar la creación de empleo estable y de calidad. Ahora, de momento, está paralizado. Hice referencia hace unos meses en algo que escribí, que en el futuro no se va a reconstruir nada. Es más, el propio Foro de Davos hace ya unos meses tituló su edición virtual de este año como la edición del reinicio, algo que podía ser una gran oportunidad. Decían que gestionar el tránsito no va a ser sencillo, pero que depende de todos, la de, por lo menos, que apliquemos una fórmula de escalar hacia ese nuevo mundo, más tecnológico, más humano, menos injusto y más sostenible. Todo eso ahora podría estar más cerca que nunca si lo hacemos bien. Perder esta oportunidad sería un error mayúsculo que pagaremos caro, especialmente nuestros hijos. Ahora bien, a pesar de todo y del desastre monumental en el que nos vamos a ver, hay aspectos que pueden empezar a verse con un poquito de sentido positivo. Yo creo que
está descontado que el primer y segundo trimestre van a ser muy flojos, negativos, pero, sin embargo, tengo la impresión que a partir de abril empezaremos a comparar con el cierre de la economía anterior, y eso hace que el contraste salga algo más positivo. Aunque no estemos bien, el efecto será de cierto optimismo, y eso ayuda. Recordemos que hay un factor en el consumo que tiene que ver con las expectativas y las sensaciones. La pregunta es si a partir de ahí vamos a empezar a gastar o no los 32.000 millones de euros que hemos ahorrado los españoles de más en este periodo. Yo creo que sí, que va a suceder eso, y por eso creo que el trimestre importante va a ser el tercero. De cara a predecir qué va a ocurrir con nuestra economía, tenemos 3 retrovisores bastante buenos: Estados Unidos, Israel y el Reino Unido. Y ahí se observa que a medida que avanza el calendario de vacunación y bajan la de los fallecidos, la gente empieza a gastar su dinero y lo gasta más en servicios y mucho menos en bienes. Esperemos que tengamos una tendencia parecida aquí. Se ha empezado a percibir que a medida que la gente se vacuna, empieza a contratar paquetes vacacionales. Esto es muy bueno para nosotros. Además, se ve muy claro en el Reino Unido, con lo que si la vacunación masiva empieza en abril, en Italia, en Alemania, en Francia y en España, lo razonable sería que esta gente vaya contratando paquetes turísticos de verano y que la temporada veraniega empiece en julio y que no esté tan perdida del todo. El problema es que la competencia turística va a ser mucho más fuerte a partir de ahora, y la aplicación o no de tecnología va a ser clave para recuperar cuotas de mercado internacional. El turismo del futuro será tecnológico o no será. Aunque las estimaciones por consenso son de un crecimiento del 6%, yo tengo la impresión, el análisis, de que estaremos más cerca del 7%. No vayas a pensar que eso es salir de la crisis, no, eso es seguir en ella. La comparativa es la clave. Sin embargo, estimo que hay elementos para ver un rebote económico que procure oportunidades en el 2022. Si tienes una empresa o participas de alguna, ahora es el momento de invertir y de modernizarse. El año que viene habrá opciones de recuperar mucho espacio, y eso lo disfrutarán más las que se hayan modernizado o transformado digitalmente que las que no. Se llama prepararse para el cambio de modelo económico, el que se va a producir irremediablemente. No obstante, me preocupa lo lejos que están nuestros dirigentes de la realidad, porque para que esto pase, se deberían de incrementar las ayudas a las empresas. Ayudas directas que se han aprobado recientemente, que al final resulta que no son tan directas. Vamos a ver, me parece incomprensible, para empezar, la resistencia que ha habido hasta ahora a la aplicación de ayudas directas. Y tenemos ahí varios asuntillos a analizar. Primero, llegan con una parada técnica en las comunidades autónomas, por múltiples motivos políticos, electorales, lo que sea. Además, el Ministerio de Hacienda trasladará ahora esas ayudas a las autonomías, y estas tardarán unos 40 días en recibirlas. Luego, a partir de ahí, esas autonomías deberán trasladarlas a las empresas. Así que los primeros cobros no van a llegar, como pronto, hasta junio. Es decir, hasta 15 meses después del inicio del desastre en el que estamos. Ha sido necesario 1 año y 3 meses para que el gobierno despliegue esta red de ayuda empresarial, que por cierto, no son 11.000 millones como dicen, en realidad son 4.000 para perdonar créditos o reestructurar deudas que va directo a los bancos para que lo negocien, y de los 7.000 restantes, 2.000 son para Baleares y Canarias, con lo cual solamente quedan 5.000 para los autónomos y las empresas de la península. La verdad es que no parece mucho. Tengamos en cuenta que el bocado económico que llevamos acumulado es de un 10,8% del PIB, un boquete de más de 120.000 millones de euros. Que todo salga bien depende de que las ayudas directas sean mucho más directas y que comprendan el verdadero tejido empresarial de este país. Todavía no tenemos una economía tecnológica. De momento hay que ayudar lo que tenemos y poco a poco ir modernizándola. No hay otra. No hacerlo o hacerlo mal nos dejaría en el andén de la estación por la que pasa el tren del futuro, y deberíamos de coger ese tren como sea. Y ahora déjame que te haga un apunte a una noticia que está llenando titulares e informativos. Hablo del colapso en el canal de Suez por culpa de que un buque gigantesco llamado Ever Given ha encallado. Resulta que por el canal de Suez transita alrededor del 30% del volumen de contenedores de envío del mundo, que representa el 12% del comercio global de mercancías. Y ahora allí hay 300 embarcaciones encalladas, bloqueadas, que cada semana cuestan más de 10.000 millones de euros al comercio mundial. Pero de lo que pocos hablan es que
Esto en realidad, este atasco, no es más que la gota que colma un vaso lleno de problemas en el comercio mundial. Antes de este bloqueo, las interrupciones en la cadena de suministro ya perdían 230.000 millones de euros, y que algo así como el 20% del PIB de España. Cuellos de botella desde hace años, especialmente el último, en la industria de chips avanzados, generaban muchísimos problemas. El problema además es que el asunto del comercio marítimo va a afectar a la recuperación económica global. No se habla mucho de eso. Recordemos que cada retraso envía a más gente al paro, cierra empresas y aumenta el coste público. Un buque encallado es importante, pero el problema global que se esconde detrás es lo más relevante. Y ahora las preguntas que os quería hacer. Como sabéis, este canal es reciente, apenas hace unos pocos meses que lo actualizo con vídeos concretos para YouTube. Hasta ahora he subido dos tipos de contenidos, de economía tradicional o de economía digital. Mi duda es cuál es la que más os interesa. Puedo fiarme en las views o en los comentarios, pero me interesa saber si os gusta que alterne contenidos o que me focalice en una de ellas. Y por otro lado, también me gustaría saber qué os interesa más, que comente noticias recientes o que reflexione sobre aspectos más atemporales. Sin duda, para mí es muy importante ir sabiendo lo que más os gusta. Deja tu opinión ahí abajo y te lo agradeceré mucho. Si te ha gustado, like. Sobre todo, comenta, comparte y suscríbete, que es muy importante. Nos vemos pronto.